versículo 7 de Mateo 3 dice, al ver él, ¿quién es él? Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo. Y habíamos dicho que eso significa que venían con intenciones de pasar también por el bautismo. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían con intenciones de pasar por su bautismo o de identificarse con el ritual que él estaba llevando a cabo, les decía generación de víboras, y la otra cosa que les decía es quién les enseñó a huir de la ira venidera. ¿Quiénes eran los fariseos y saduceos? Yo les voy a leer algunos datos históricos. Los fariseos, su origen se remonta al periodo del exilio babilónico entre el 586 y el 539 a.C. O sea, 500 años antes de Cristo, Israel es llevado a Babilonia, el templo es destruido, llegan a Babilonia, se agrupan como todos los países. ¿Qué tenemos acá? La comunidad alemana, la comunidad armenia, la comunidad rusa. ¿Viste que se agrupa la gente cuando va a otro país? Entonces ellos hacen lo mismo en Babilonia. Pero claro, judíos que habían dependido toda la vida de la centralidad del templo, ahora no lo tienen. Están en otro país, con otras comidas, con otras costumbres, y eso para los judíos, no eran argentinos, nosotros bárbaros, nos encanta ir a otro país, a probar otras comidas, a visitar sus lugares. Ellos eran al revés. Ellos tenían una concepción de que ellos eran un pueblo especial, único, escogido por Dios, y todo lo otro era pagano. ¿Qué hacemos ahora? Estamos acá todo el día, no podemos ni mirar, porque ya mirá, y las mujeres cómo están vestidas. ¿Qué hacemos? Entonces se juntaban en sus casas, su pequeña comunidad, y no tenían nada de la ritología, porque no tenían los elementos, no tenían el templo, no tenían el lugar. Entonces empezaron a hacer estudios bíblicos, porque ahí se acordaron que tenían una Biblia. Como ahora no estaba más el templo, ¿qué tenían? Un rollito de la Torá bajo el brazo. Eso sí se lo pudieron llevar. Si se hubieran podido llevar el templo, pero no pudieron. Entonces fíjense qué bien que les hizo que se empezaron a volcar a la Biblia en el exilio y empezaron a hacer sus reunioncitas y a estudiar. El origen de los fariseos se remonta a ese periodo de exilio babilónico, cuando los judíos comenzaron a enfocarse más en la ley escrita y su interpretación. Claro, o sea, 1000 años después que la ley les fue dada, ahí empezaron a enfocarse más en la ley. Porque si nosotros leemos qué pasó, por ejemplo, con el rey, si no me equivoco, fue Ezequías, que fue uno de los reyes que estuvo medio ahí justo antes de que Babilonia viniera y se los llevara puestos. Es el rey que habíamos leído en Segunda de Reyes la otra vez. ¿Se acuerdan? Que un día dice, che, ¿por qué no limpian el templo? Pero no porque no limpian háganle un repaso, pasen el plumero. No. ¿Por qué no se fijan si pueden entrar al templo que está abandonado hace 50 años? Si todavía la puerta abre. Y fíjense si todavía las arañas no se comieron los candelabros. Entonces entran a limpiar el templo. Y un día un tipo estaba limpiando y va ahí, mira abajo el púlpito y dice, oh, mira, un rollo. ¿Y esto qué será? Era el rollo de la ley, pero él no sabía. ¿Sí? Era la Constitución Nacional Judía. Y el tipo la miró y dijo, uy, ¿este rollito? Y jefe, y lo llama uno, jefe, mire, encontré esto, parece importante. Se lo da, el jefe lo abre así y dice, Torá, ley, Constitución Nacional con la que el país judío fue dado como un estado de parte de Dios en el Sinaí. Dice, esto me parece importante, ya vengo. Vos vas a golpear la puerta del rey y dice, señor, acá encontramos esto. Fíjese, si a usted le parece importante, el rey hace así, lo empieza a leer, estamos mal, dice. Resulta que esto es lo que nosotros teníamos que hacer y ni siquiera nos acordábamos que existía este documento. Entonces se produce un terrible avivamiento. Cuando se van al exilio, unos pocos años después, lo único que se llevan es el rollito ese, abajo el brazo. Y ahí empiezan a estudiar la ley. Cuando vuelven, ocurren estos avivamientos. Cuando reconstruyen las murallas, reconstruyen el templo, lo que habíamos leído la otra vez en Nehemías 8, 9 y 10. A manos de Nehemías y Esdras, el escriba, vuelven a leer la ley y se vuelven a Dios y se producen avivamientos. No en todos, pero en una buena parte. Otros se dedican a hacer sus negocios. Por eso Ageo va a decir, es tiempo ahora, justo ahora es tiempo para que ustedes se pongan a construir sus casas, mientras el templo de Dios está en ruinas, mientras la muralla de la santa ciudad está en ruinas. Pero bueno, algunos vuelven, se congregan ahí, le hacen una tarima a Esdras, los sientan arriba, Nehemías le dice, subí, lee. Esdras empieza a leer, lee todo el día. La gente empieza a escuchar la palabra de Dios y se empieza a dar cuenta que estaba mal y empieza a llorar. Y Esdras y Nehemías dicen, no lloren, esto es un día de fiesta, porque hemos vuelto a la palabra de Dios. Vayan a su casa, cómanse flor de asado y vuelvan mañana que seguimos leyendo. Y ahí se instituye una nueva fiesta judía, que no me acuerdo cómo se llama ahora, la de las enramadas hacen ahí, ¿no? Sí, la nueva es otra. Bueno, ¿qué ocurre?
Esos grupitos que se armaban en el exilio babilónico, cuando vuelven del exilio, siguen funcionando en las casas. Entonces empieza a ver como esta cuestión de que en un grupo casero había uno que se empieza a perfilar como referente. Se arma lío. Vienen los griegos, eso ya no está en la Biblia, está en la historia. Vienen los griegos, tuvieron los babilonios, a los babilonios se los llevaron puestos los medo-persas, pero los medo-persas más tranquilos los dejaron volver a los judíos del exilio, los dejaron reconstruir el templo, reconstruir las murallas, hasta le dieron plata. Pero después vienen los griegos y se llevan puesto al imperio medo-persa, que era el que dominaba a los judíos. Y los griegos dicen, no, acá la cultura que vamos a imponer es la nuestra. Entonces, de vuelta a los judíos bajo opresión. Un día, una fuerza judía se levanta, se rebela en contra de esa opresión. Ese fue el movimiento macabeo. El asunto es que en todos esos problemas que tuvo Israel, o mejor dicho, los judíos, los hebreos, a lo largo de todo ese periodo, esta costumbre que se armó cuando estaban en el exilio de juntarse y que había algún padre de familia que compartía y explicaba la palabra de Dios, siempre quedó. Y cuando se arma la guerra de los macabeos, se forma el grupo de padres de familia, referentes de grupo de estudio bíblico, unidos en apoyo a los macabeos. Se arma ese grupo y dice, nosotros los padres unidos, referentes de estudios bíblicos barriales, apoyamos al movimiento de los macabeos en contra de los griegos helenistas, Yankee Go Home. Y ese grupo empieza a apoyar a los macabeos en contra de los griegos. Y resulta que un día, yo le estoy contando la historia casi infantilmente, pero así no se la van a olvidar. Entonces un día, el que estaba ahí al frente de los macabeos va cambiando, pues se muere uno, pues duró varios años, no fueron 2 semanas nomás. Y un día entra de líder de la resistencia un tal Hircano, que no era tan defensor de la ley de Dios y de la cultura judía y de la religión y de Dios. Él le interesaban más las cuestiones políticas. Entonces estos padres unidos en pro de los intereses de la palabra de Dios dicen, che, nosotros luchábamos junto con los macabeos, pero ahora que está este de líder, este es medio chantún. Entonces empiezan como a restarle apoyo y se empiezan a diferenciar, como que esto era un movimiento político, bélico, y nosotros somos más una cuestión religiosa, de defender la religión judía. Entonces nosotros ya no nos juntamos con ustedes. Mientras ustedes hacen ahí sus guerras y consiguen sus favores políticos, nosotros nos juntamos en las casas a estudiar la ley de Dios. Ese grupo de personas, para cuando llega Jesús, son los fariseos. Claro, ya se habían ido de mambo ya. El templo estaba ahora, lo habían reconstruido. No era el templo de Salomón, pero había un templo, había sido restituido el sistema sacrificial, estaba en funcionamiento, pero ese grupo de padres unidos por la educación cristiana seguía funcionando y ya se había organizado y funcionaba paralelo al templo y ya no se reunían en las casas. Ya habían armado un sistema en donde tenían un grupito donde habían construido un pequeño edificio y había un jefe, había uno que predicaba, había otro que limpiaba, había otro que era el encargado de guardar los libros. Y en ese edificio ya no necesariamente iban a las casas, sino que ya venían a ese edificio a estudiar la Biblia. Y afuera del edificio ese venían los niños y algunas de las personas preparadas que formaban parte de la comisión que se encargaba de ese pequeño edificio, le daban clase a los niños de la palabra de Dios. ¿Cómo se llamaba ese edificio? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Sinagoga. Entonces, los fariseos funcionaban en las sinagogas. Estaban en contacto con el pueblo y daban clases y tenían discípulos. Y ellos eran rabí, maestros de la ley, y se mantenían puros, pulcros. No se separaban. Tanto sabían de la palabra de Dios y tanto les importaba que las hacían unos rollitos y se la colgaban en la ropa, se la colgaban en el pelo y eran los referentes de santidad y de conocimiento bíblico. Y a la par funcionaba el templo. Pero en el templo estaban los saduceos, no los fariseos. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran los políticos. Los saduceos eran políticos porque el templo de Jerusalén era la casa de gobierno de hoy. Desde el templo se gobernaba. Ustedes no se olviden que Israel
no tenía un sistema político como el que nosotros tenemos hoy. En Israel, las decisiones políticas se tomaban en el templo y había un consejo, así como nosotros hoy tenemos a Milei y a sus ministros, o al que toque. Ellos tenían un consejo de gobernanza que estaba compuesto por 70 tipos y la mayoría de esos tipos eran saduceos y eran los encargados del templo. Y eran, y ahora lo voy a decir a la Argentina, eran políticos. ¿Se entiende? Ese poder que tenían y esa posición que tenían la usaban políticamente. O sea, imagínense cómo vivían ellos. Hace falta que cuente cómo vivían. Imagínense de qué vivían. Imagínense cómo usaban sus posiciones de privilegio. En Argentina no hace falta describirlo. Los fariseos surgieron formalmente durante la época de los macabeos en el siglo II a.C., como un grupo piadoso, los Hasidim, que buscaba la pureza religiosa y la aplicación estricta de la ley mosaica. Su nombre proviene del hebreo perushim, que significa separados, porque se apartaban de la impureza religiosa y de la influencia helenista de los griegos, ¿no? Eran los apartados, así era su nombre traducido. Representaban a la clase media, no eran tantos sacerdotes, sino más bien laicos, ¿sí? Gente que no tenía un cargo religioso formal, y hombres de negocios, y tenían gran influencia sobre el pueblo. Eran aproximadamente 6.000. Esto está sacado, puedo decir, profe, Mauro, ¿dónde saca esto de la Biblia? No está en la Biblia. Hay historiadores contemporáneos o de la época bíblica. La mayoría de esta información nos la da un señor, un historiador que se llamó Flavio Josefo. Y aparte hay mucha información de esto en documentos que produjeron los fariseos. El Talmud, la Mishnah y otros que yo no me acuerdo cómo se llaman. Eran aproximadamente 6.000 fariseos en el tiempo de Jesús. Y estaban divididos en 3 escuelas. Porque claro, donde vos metiste 2 personas, metiste una división. Entonces, esto eran 6.000, imagínense. Estaban divididos en 3 escuelas. La escuela de Samai, que era un referente, que eran los más conservadores. La escuela de Gilel, que eran los más liberales. Y Gamaliel, que era nieto de Gilel. Porque Gilel había venido de Babilonia como 40 años antes de Jesús y había establecido esa escuela más liberal, y los discípulos de Samai no lo querían. ¿Por qué? Porque los discípulos de Samai interpretaban la ley de Moisés de una manera como muy conservadora, muy estricta, y Gilel decía, muchacho, o sea, si dice que el sábado no se trabaja, pero se te cayó el caballo que necesitas para laburar toda la semana y darle comida a tu familia en un pozo el sábado, no lo dejé morir, porque estás cumpliendo con la ley, pero a la misma vez no estás cumpliendo porque después haces matar de hambre a tu familia porque el sábado no pudiste sacar el caballo que se te cayó en un pozo, porque era sábado, era día de reposo. Gilel dice, andá y sacá el caballo del pozo para que después durante la semana podás cumplir con la ley que dice que tenés que ser sustento de tu familia. No, decían los de Samai, no hay que trabajar. Y si se te enfermó el nene, no lo puedes curar, no lo puedes llevar al doctor porque eso ya es trabajo. Entonces habían ahí como 2 corrientes interpretativas de la palabra de Dios, igualito que hoy, Samai y Gilel. Poco después, el nieto de Gilel, llamado Gamaliel, es contemporáneo a Jesús. Y mientras Jesús anda haciendo de la suya, de aquí para allá, ¿quién estaba estudiando con Gamaliel? El nieto del liberal Gilel, Pablo. Pablo fue discípulo de Gamaliel. Los fariseos aceptaban todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento para ellos se dividía en 3. La Torá, los escritos y los salmos. Todo el Antiguo Testamento. Lo aceptaban como palabra de Dios. Pero, como buenos católicos romanos que eran, también le agregaban todas las interpretaciones que ellos habían ido escribiendo. Porque la ley, viste, como hablábamos el otro día con los abogados acá, la ley sale, pero después tiene que salir la reglamentación de la ley. Pues dice, viste, el día sábado no hay que trabajar. Sí, pero si se me cayó el caballo en un pozo, ¿qué hago? Entonces ahí ellos empezaban y escribían. Bueno, si el caballo, y hacían toda una cosa así y lo escribían. Y tenían unos libracos así, que eran el Talmud, la Mishnah y otros más, en donde estaba toda la explicación de la ley. Y eso tenía autoridad de palabra de Dios, porque era la interpretación que ellos, los siervos de Dios, habían hecho de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, había una parte en la palabra de Dios, en la Torá, en Deuteronomio, donde Moisés da autorización a unos hombres para que se divorcien. Esa no la sabían, ¿eh? Entonces, los discípulos de Samai dicen, che, pero esto hay que interpretarlo. ¿Cuándo te podés divorciar? Porque Moisés no fue muy claro. Entonces ellos decían, bueno, no, te podés divorciar en caso de adulterio. Si tu esposa te fue infiel, te podés divorciar. Pero los discípulos de Gilel, que eran un poquito más liberales, decían, ¿y si, por ejemplo, mi esposa quema la comida? ¿Sería causal de divorcio? Y por supuesto.
Si ella es torpe, es causa suficiente para que te divorcies. Casualmente, todas las esposas que habían engordado 20 kilos y le habían salido pelos, quemaban la comida. Porque un día fueron y le preguntaron a Jesús: Señor, si un hombre se casó y se murió, entonces, por lo que dice la ley, el hermano tiene que rescatar a la esposa y se casa con la esposa. Pero se muere. Entonces viene el otro hermano y la rescata y la toma por mujer. Y eso pasa con los 7 hermanos. El día de mañana en el cielo, ¿de quién va a ser la esposa? ¿De cuál de los 7? O sea, esos eran los temas que realmente eran interesantes para ellos. Esos eran los temas que eran el foco de su cristianismo. Esas eran las preguntas que ellos hacían. Los fariseos enfatizaban el cumplimiento estricto de la ley y de la tradición oral. No se olviden de eso, porque ahí arranca el tema de la tradición oral, que después lo van a tomar los católicos y después los protestantes. Ahí arrancó. Los fariseos empezaron a hacer esto de vamos a explicar, porque acá Moisés no fue claro. Y ese explicativo, esa reglamentación se convirtió ya en algo que tiene el mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios. A ver, tomaban muy en serio su relación con Dios porque creían que la vida después de la muerte era su recompensa. Los fariseos creían en la resurrección. Entonces ellos creían que todo lo que ellos hicieran en vida determinaba el estado en el que ellos iban a estar después de la muerte. Por eso eran tan puros y tan legalistas, porque ellos estaban preparándose. Era como una matemática. Mi santidad de vida es directamente proporcional a la recompensa que voy a tener después de la muerte. Eso se llama el legalismo. Creían en la existencia de ángeles y demonios. Los saduceos no. Su interpretación de la ley era detallista y minuciosa, lo que los llevó a caer en el legalismo, imponiendo muchas normas adicionales al pueblo. Por eso Jesús les dice: ustedes atan cargas a la gente que ni ustedes son capaces de llevar. Por ejemplo, el día que los discípulos tenían hambre y van por un campo de espigas arrancando espiguitas y comiendo, y los ve un fariseo y dice: ¿qué están haciendo tus discípulos? ¿Están cosechando el día de reposo? Jesús le dice: no están cosechando, arrancaron 3 espigas para comer. Están cosechando. No, le dice Jesús, porque cosechar significa arrancar una cierta cantidad de espigas. Sí, dice el fariseo, pero yo no me refiero a las espigas que arrancaron. Me refiero a la fuerza que realizan con su cuerpo para desplazar las espigas que desplazan al caminar por entre medio de las espigas. Esa fuerza ya es suficiente para considerarse trabajo, por lo tanto tus discípulos están pecando, por lo tanto vos no sos un verdadero maestro que proviene de Dios. Conclusión: Jesús no es el Mesías porque los discípulos hacen mucha fuerza para desplazar las espigas el día de reposo. Se consideraban los verdaderos intérpretes de la voluntad de Dios y muchas veces se les criticó por su hipocresía. Les voy a pedir ahora que vayamos a la Biblia. Mateo está lleno de encuentros de Jesús con los fariseos, todos muy amistosos los encuentros. Pero la cúspide de los encuentros de Jesús con los fariseos es al final de la vida de Jesús, cuando ya Jesús deja de ser astuto, deja de andar por Tiro y Sidón y por Capernaum, viene a Jerusalén, entra por la puerta de adelante, trae el seguro anti-desacreditación, que es la resurrección de Lázaro, y se encuentra con los fariseos y tiene una pequeña charlita con ellos que está en Mateo capítulo 23. ¿Cómo dice el título no bíblico que ustedes tienen? Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Se ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro. El que es mayor de vosotros,
sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y a ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia, Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis los monumentos de los justos. Decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa frase de Jesús al final describe, resume todo el discurso de Jesús dado a los fariseos. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La piedra que desecharon los edificadores, que soy yo, dice Jesús, que desecharon ellos, los fariseos del capítulo 23, esta piedra
es la piedra fundamental. Y esas piedras que forman el templo, que son la religión humana de ellos, con la cual me desechan a mí y pretenden darle a la gente un mensaje de que el puente a la salvación, el camino a la salvación, es esas piedras en lugar de esta piedra, de esas no quedará piedra sobre piedra. Y esta piedra que desecharon los edificadores va a ser la piedra fundamental. Ese es el mensaje de Jesús en contra de los fariseos. En el capítulo 23, él dice por qué los fariseos son falsos creyentes, falsos cristianos. Hay un puente que me lleva de la perdición a la salvación. Nosotros sabemos que ese puente es Jesús. Esa es la puerta estrecha. Jesús es un puente estrecho. Vos venís gordo. ¿Por qué? Porque venís cargado con toda tu pecaminosidad. Pero cuando hablo de pecaminosidad, ¿a qué me refiero? Me refiero a los pecados, no que vos, no me di cuenta y pequé. Ese no es el pecado. El pecado es lo que uno ama. Todo lo que vos amás, pero Dios odia. Y todo lo que vos amás, pero Dios odia, tiene un solo nombre y se llama vos. Nosotros crucificamos a Cristo por lo que nosotros éramos. Yo se lo expliqué el jueves. Satanás tenía todo. Ese ángel, Lucifer, tenía todo. Y dijo, hay una sola cosa que yo no tengo. No soy Dios. Si yo pudiera agarrar a Dios, arrugarlo como un papel y tirarlo al cesto de basura para poder yo ocupar su lugar, eso sería lo que yo quiero. Eso mismo Satanás fue y se lo insufló, se lo dijo a Eva, a Adán. Le dijo, miren, muy lindo el lugar donde ustedes están, muy linda la vida que Dios les ha dado, pero ¿por qué se conforman con eso? Si ustedes pueden ser como Dios, ¿viste? El mismo pecado que él había cometido, la misma esencia ahora se las transmite a ellos. Y la señora piensa y dice, la verdad que tiene razón, porque yo miro el árbol y yo, en mi capacidad analítica, no veo que el árbol no sea bueno. Lo único que tengo para sostener que el árbol no es bueno es la palabra de Dios. Pero resulta que ahora esta víborita me dice a mí que también yo tenga en cuenta mi palabra y que yo sopese mi palabra, que es lo que yo considero acerca de ese árbol, con la palabra de Dios, lo que Dios considera. Entonces, Dios es Dios y su palabra dice que ese árbol me va a producir la muerte. Pero yo puedo agarrar a Dios, arrugarlo como un papelito, tirarlo, ocupar yo el lugar de Dios y decir que no me va a pasar nada así como de ese árbol. Lo mismo que hizo Satanás, lo hicimos nosotros. ¿Cuál es la esencia del pecado? La esencia del pecado es yo queriendo ser Dios, yo queriendo tomarme atribuciones de Dios. O sea, la esencia del pecado es el no respeto a la identidad de Dios. Es el pretender dejar de ser criatura para ser deidad. Es el tomarme atribuciones de deidad cuando soy criatura. Por eso Romanos 1 va a decir, no le reconocieron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios pensamientos. Esa es la esencia del pecado. Con ese pecado, con esa esencia de lo que yo soy, yo quiero venir y, esta es la clave, sin despojarme de eso, yo quiero pasar al otro lado. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que acá estoy perdido. ¿Y cuál es la esencia de mi pecado? Que yo quería ser como Dios. Y yo tengo más chance de ser como Dios acá que acá. Porque acá estoy perdido. Acá por lo menos estoy salvado. Entonces, con la misma intención con la que yo tomé del fruto, con la misma motivación, ahora quiero ser salvo. ¿Por qué tomé del fruto? Porque la promesa, ¿cuál era? Que yo iba a poder ascender a otro nivel, ser como Dios. ¿Con qué motivación tomé del fruto? Con la motivación de que eso me iba a dar un beneficio personal. Cuando viene la serpiente y me dice, mira, si tomás del fruto vas a obtener un beneficio personal, vas a ser como Dios, me tienta en mi deseo de la autopromoción, del beneficio personal. Cuando viene Juancito y me dice, si vos aceptás a Jesús en tu corazón, vas a tener una mejor vida, me está predicando el mismo evangelio que le predicó el diablo a Eva. ¿Por qué? Porque está apelando a mi esencia pecaminosa que siempre busca la autopromoción y el bienestar. Por eso usan ese artilugio para predicar el evangelio, porque apelan a los bajos instintos de las personas, apelan al egoísmo que es
propio de la característica de la esencia del pecado. La esencia del pecado es egoísmo. No me importa que Dios sea Dios. Si yo considero que a mí ese fruto me va a hacer bien, agarro a Dios, lo mando a carpir y me como el fruto. Bueno, si vos me decís que si yo hago una oración y acepto a Jesús en mi corazón, yo voy a poder estar en el cielo en vez de en el infierno, venga. Todo lo que sea para beneficio personal, venga. Entonces dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Aceptar a Jesús en el corazón? Perfecto, lo acepto. Y ahora pasé y estoy del otro lado. Cuando estoy del otro lado, me encuentro, ¿sí? Acá estoy yo, del otro lado. Pero me encuentro acá con un Jesús que me dice sí, pero el problema es que vos tenés toda esa naturaleza pecaminosa en vos. Todo ese egoísmo, todo ese egocentrismo. Y yo te quiero contar una cosa. Acá, en este trono, estoy sentado yo. Y vos decís, pero a mí eso no me dijeron acá. Cuando yo todavía estaba acá, me dijeron que si yo pasaba, hacía la oración y me convertía, yo iba a venir acá, iba a estar en el cielo y cuando yo entrara al cielo iban a poner un trono ahí y yo me iba a sentar ahí y Dios me iba a servir por el resto de la eternidad. Me iba a sacar toda la falta de prosperidad que yo tenía en la tierra, me iba a sacar toda la falta de paz, iba a hacer que el bestia de mi marido que me trata mal, en el cielo ya no me trate más mal, iba a hacer que todo lo que no me gusta y todo lo que me hace mal y todo lo que no disfruto, yo en el cielo iba a estar en el centro del trono y Dios me iba a colmar de bendiciones. Y ahora resulta que llego al cielo y me encuentro que está Jesucristo, yo lo único que tengo que hacer es doblar mis rodillas junto con los 24 ancianos y adorarlo por el resto de la eternidad. Y encima me explican que hay diferentes tamaños de premios según las obras que yo realicé en la tierra. Mira, este cielo ya no me gusta tanto a mí. ¿Sabes por qué no te gusta ese cielo? Me dice Jesús. Porque vos venís lleno de egoísmo y de egocentrismo. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar un pelapapa y te vamos a empezar a pelar de acá, a pelar de acá, a pelar de acá y te vamos a empezar a sacar todo eso. La realidad, hermano, es que eso no pasa en el cielo. En el cielo no te perfeccionan. Eso pasa acá, cuando vos todavía estás perdido. Cuando vos todavía estás perdido, Jesús te dice, ¿vos querés pasar acá? Bueno, mirá, el puente este tiene 1 por 1. Y vos tenés 5 por 5, porque estás hinchado de egoísmo y de egocentrismo. Tenés que pasar por este agujerito, por este camino estrecho, por esta puerta estrecha. O sea, tenés que dejar todo lo que tiene que ver con tus intereses personales. Todo. Tenés que, Señor, pero ¿puedo valorar, por ejemplo, el hecho de que sea seguir respirando y estar vivo? No, tampoco. Tenés que estar dispuesto a morir. Pero ¿y entonces para qué quiero ir al cielo si no voy a obtener nada para mí mismo? Cuando vos vayas al cielo, vos no vas a obtener nada, pero Dios va a obtener la gloria. Sí, pero ¿y yo? No. Vos no importás. Vos sos creación. Agradecé que estás vivo, porque Dios te podría haber extinguido el día que caíste y haber hecho una nueva creación. O sea que el Evangelio no está centrado en mí. No, el Evangelio está centrado en la gloria de Dios. ¿Y para qué Dios quiere que yo vaya al cielo si no me quiere dar nada? No. Lo que Dios quiere es que vos vayas al cielo para que vos le des a Él la gloria. Porque el ir al cielo significa que Dios se para frente al tribunal mundial y dicen, miren quién soy yo. Uno que hizo una creación, que esa creación se le volvió en contra, lo escupió en la cara, le mató al propio hijo y él ahora da su vida por ellos, los rescata y los trae a su presencia. Fíjense lo bueno, lo amoroso, lo misericordioso y hermoso que soy yo. Y Dios se lleva toda la gloria frente a ese estadio mundial que lo está observando, que no sé quiénes son. Él mismo es. Yo no quiero ir al cielo así, porque yo quiero, en mi naturaleza pecaminosa, quiero cosas para mí, quiero gloria para mí. Entonces, ese evangelio no me deja pasar por su puente como yo soy. Necesito ser hecho de nuevo, porque en mi naturaleza humana yo nunca puedo desear la gloria de Dios. En mi naturaleza humana yo deseo mi gloria. Para desear la gloria de Dios, dice un predicador, dice, es lo mismo que hacer que una paloma desee comida de cuervo, carne. ¿Cómo haces para que una paloma quiera comer carne? O para que un cuervo quiera comer alpiste. ¿Cómo haces? Tenés que cambiarle la naturaleza. Porque el cuervo quiere carne por naturaleza. La paloma quiere alpiste por naturaleza. Entonces, la única forma de que vos quieras ir, vos y yo, ¿no? A una posición en donde lo único que te importe sea la gloria de Dios, teniendo vos una naturaleza egoísta en donde lo único que te importa es tu propia gloria, la única forma que vos puedas ir a eso es que cambie tu naturaleza. Entonces Jesucristo viene y te dice en el nuevo pacto, yo ahora a ustedes no les voy a pedir más que me quieran y que me obedezcan. Eso se los pedí en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y yo les pedí que ustedes me quieran y me obedezcan
sabiendo que no iban a poder, porque es como pedirle a una paloma que coma carne. En el Antiguo Testamento, lo que Dios hace es pedirle a palomas que coman carne. Es pedirle a seres humanos caídos que obedezcan la ley perfecta de Dios. ¿Saben para qué se los pide? Para que vean que no pueden. Entonces, cuando ven que no pueden y fracasan en el Antiguo Testamento, Dios dice, bueno, ¿se convencieron de que no pueden? ¿Se convencieron de que nunca van a poder obedecer la ley perfecta? Porque su naturaleza caída se los impide, porque su naturaleza siempre los hace pensar en ustedes antes que en mi propia gloria. No sé si se convencieron, pero quedó demostrado. Entonces dice Dios, bueno, entonces ahora los tengo parados en el sitio que yo los necesito, que es frente a su fracaso. Frente a su fracaso, ahora a ustedes no les queda más remedio que tirarse en el suelo, golpearse el pecho y decir, sé propicio a mi pecador. El otro que estaba parado adelante y decía, Señor, gracias porque no soy como los demás, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo ayuno, etc., no lo había entendido todavía. Pero el que estaba tirado en el piso dijo, Señor, no hay nada que yo pueda hacer. Ya fracasé. Entonces ahí Dios dice, vos estás parado justo en la posición que yo te necesito. Porque vos estás reconociendo que por tus propios medios no podés cruzar el puente. Porque tenés una naturaleza gorda de pecado y el puente es angosto, el camino es angosto. Entonces, yo te voy a ofrecer ahora que vos reconoces tu fracaso, te voy a, como decía Spurgeon, tu bancarrota espiritual, yo te voy a ofrecer la verdadera solución. Hay uno que pasa el puente, fíjate, él va y cumple toda la ley de Moisés. Vive una vida que es acorde al carácter de Dios. El carácter de Dios se revela en la ley. Dios revela su carácter a través de la ley del Antiguo Testamento. Viene Jesús y cumple, encaja en todo. Entonces Dios dice, viste, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ese cumple al pie de la letra. Él puede entrar al cielo porque él tiene el mismo carácter que yo. Somos uno. Si vos querés entrar al cielo, ¿sabés qué tenés que hacer? Ponerte las vestiduras de Cristo. Entonces Apocalipsis 22:14, si no me equivoco, dice, en este libro están escritos todos los que se pusieron las vestiduras, todos los que se cambiaron sus vestiduras. Y el libro de Zacarías dice eso. Y después Sproul escribe un librito de cuentos que se llama El sacerdote de los ropajes sucios, que explica eso, que está basado en Zacarías. Entonces, si te pones la ropa de Cristo, si te pones la justicia de Cristo, los méritos de Cristo, vos pasás. Claro, pero no te puedes poner la ropa de Cristo si no te querés sacar la tuya. O van a ser a sus miembros de una ramera, dice Corintios. O sea, van a agarrar y sobre la ropa sucia de ustedes se van a querer poner la ropa de Cristo. No se puede. No se puede. Cuando vos te pones la ropa de Cristo es porque vos te sacaste la tuya, te sacaste tu ropa, moriste. Por eso, si la semilla no cae a tierra y muere, no hay plantita nueva. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, morí. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en la vida física, lo vivo en realidad en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. Ahora estoy en Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, los méritos de Cristo yo me los pongo a mí. Él me los da. Y ahí yo cruzo el puente. Pero la naturaleza tiene que cambiar antes, porque si mi naturaleza no cambia antes, yo me resisto a Cristo. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es egoísta, egocéntrica. Yo quiero el lugar de Dios. Yo quiero el beneficio para mí. Yo quiero la gloria para mí. Todos los que están acá todavía y su naturaleza no han sido cambiada, como buscan el beneficio, hermano, entiendan esto, como buscan para sí, saben que acá no les conviene estar acá. Entonces ellos quieren llegar acá, pero sin sacarse su naturaleza y ponerse la justicia de Cristo. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una religión personal, una religión humana. Y dicen, yo quiero llegar a la salvación, pero sin vestirme con la ropa de Cristo. Porque vestirme con la ropa de Cristo significa desvestirme de la mía. Y yo no quiero eso. Yo quiero una religión que me permita ser salvo, pero sin matar mi carne, sin matar mi naturaleza caída. Entonces, ¿qué hacen? Agarran de la religión de Cristo lo que no implique, o por lo menos en la apariencia no implique la muerte de ellos. Por ejemplo, dicen, a ver, si yo tengo que ir al jardín y sacar un eneldo de cada 10, una menta de cada 10 y diezmarla, y eso me sirve para ser salvo, lo hago. Ahora, no me pidas que yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia, porque ahí ya estás pidiéndome que mate mi carne. Esos son los fariseos. Esos son los fariseos. Los que buscan la religión que supuestamente ellos entienden que los lleva a la salvación, pero sin la necesidad de matar
su carne, sus afectos, su pecado, su pecaminosidad, su naturaleza caída. Entonces viven una vida que exteriormente parece como de personas salvas. Pero si vos los exponés a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sabés cómo saltan? Como sapo que lo echaste en una olla de agua hirviendo, porque no quieren que la palabra de Dios los exponga, su interior. De eso se trata una iglesia. Una iglesia es la que por medio de la palabra de Dios evangeliza y santifica, pero por medio de la palabra de Dios.